El millonario Alejandro Valverde volvió a casa 3 horas antes de lo habitual aquella tarde sofocante en Sevilla. La mansión estaba demasiado silenciosa, ni pasos, ni risas, ni el sonido de los trillizos corriendo de un lado a otro, como hacían todas las tardes. El silencio, para un padre, siempre dice más que cualquier ruido. Cuando Alejandro empujó la puerta del salón principal, el impacto fue inmediato. Allí, en el vasto espacio iluminado por la claridad dorada del final del día, sus 3 hijos, Mateo, Lorenzo y Tomás, apenas 5 años, estaban arrodillados sobre la alfombra, uno al lado del otro, con las manos unidas y la cabeza baja. El pequeño rosario infantil que su abuela les había dado estaba en el centro, como si fuera algo sagrado para esos corazoncitos asustados. El hombre se detuvo. Se congeló. El aire pesaba en su pecho. Y entonces la imagen que lo golpeó aún más profundo. La empleada doméstica, Clara, parada cerca del sofá, con el paño en la mano, inmóvil, observando a los niños con ojos vidriosos, como si ella supiera algo que él todavía no sabía. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era como entrar en una película, en una escena que nadie desea presenciar. ¿Qué está pasando?, susurró, con la voz casi ronca. Pero antes de que Clara pudiera hablar, Mateo, siempre el más sensible de los 3, levantó la cabeza. Y ese rostro destruido por el miedo. Ese rostro de niño que no sabe mentir. Alejandro sintió que el mundo se estremecía. El niño se secó las lágrimas con el dorso de la mano y dijo con voz quebrada: «Papá, ella dijo que, si contábamos, tú nunca más nos querrías». Una ola de choque recorrió a Alejandro. Ella. Él sabía exactamente de quién hablaba Mateo. La novia. Isabel. La mujer perfecta a los ojos del mundo, pero que llevaba una frialdad silenciosa que solo Clara parecía percibir desde el primer día. La empleada finalmente dio un paso al frente, apretando el paño entre los dedos. «Señor Valverde», dijo en voz baja. «Estaban así cuando entré. Temblando. Rezando. Algo pasó antes de que usted llegara». Mientras hablaba, un detalle pequeño, casi imperceptible, llamó su atención. La mirada de los trillizos no se desviaba hacia la puerta, como si tuvieran miedo de que alguien apareciera justo allí, en cualquier momento. Un suspenso invisible llenaba la sala. Un frío extraño se instaló, a pesar del calor andaluz. Algo muy malo estaba sucediendo dentro de esa mansión millonaria. Y Alejandro, sin saberlo, acababa de entrar en la peor pesadilla de su vida. Alejandro intentó acercarse a sus hijos despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera empeorar lo que estuviera ocurriendo. Pero cada paso hacia los trillizos hacía que la sala se sintiera más pesada, como si el aire estuviera cargado de algo que nadie podía ver, solo sentir. «Mateo. Lorenzo. Tomás», llamó con un tono suave. «¿Qué les dijo? ¿Qué pasó?». Los niños no respondieron. Los 3 bajaron la cabeza al mismo tiempo, como si temieran que alguien los estuviera observando. El gesto sincronizado erizó la piel de Clara, que seguía inmóvil junto al sofá, sosteniendo el paño como si fuera un escudo frágil. Clara, con su manera simple y maternal, se acercó a los niños. Se arrodilló a su lado, colocando la mano sobre la espalda de cada uno. Era impresionante cómo los niños se relajaban cerca de ella, más que con cualquier otra persona en la casa. Una relación silenciosa, construida con pequeños gestos que nadie notaba, excepto los propios trillizos. «Tranquilos, pequeños, yo estoy aquí», murmuró, en un español suave, lleno de cariño. Fue entonces cuando apareció el primer detalle extraño. Desde el pasillo central, un ruido metálico resonó, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. Clara giró la cabeza de inmediato. Alejandro también. Los trillizos se encogieron. No era un miedo común de niño. Era miedo de algo específico. Real. Cercano. Alejandro sintió un pinchazo en el pecho. «Clara, ¿escuchaste algo antes de que llegara?». «Sí, señor», respondió ella, vacilante. Unos pasos apresurados en el piso de arriba. Y los niños estaban desconsolados. Dijeron que no podían decir nada. Alejandro frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Su prometida, Isabel, supuestamente estaba fuera, en una consulta estética en Madrid. Había salido por la mañana, o al menos eso había dicho. No imaginaba que pudiera estar en casa en ese momento. Pero el miedo en la mirada de sus hijos decía otra cosa. Otro detalle llamó la atención de Clara. En el brazo de Tomás, en la parte interna, había una pequeña marca morada, como si lo hubieran apretado. Lo tocó suavemente. «¿Qué es esto, cariño? ¿Quién te hizo esto?». Tomás retiró el brazo de inmediato, asustado, escondiéndolo detrás del cuerpo de sus hermanos. Eso dejó a Alejandro atónito.
Conocía a sus hijos. Eran traviesos, ruidosos, cariñosos. Pero nunca habían reaccionado así ante un simple toque. Clara, ¿viste a alguien con ellos esta tarde? Clara mordió su labio. Vi a la señorita Isabel ir hacia el pasillo de los niños, pero pensé que solo iba a comprobar si estaban bien. Alejandro sintió que se le helaba la espalda. Los trillizos, que siempre saltaban en el regazo de su futura madrastra, ahora temblaban solo al escuchar su nombre. Algo estaba profundamente mal en esa casa. Un secreto, aún pequeño, comenzaba a transformarse en un abismo cada vez más profundo. El silencio pesado en la sala parecía pegarse a la piel de Alejandro. Miró a Clara, que ahora sostenía las manos de los trillizos como si fuera posible protegerlos solo con el contacto. Cada detalle llamaba su atención. El color del rostro de los niños, la tensión en sus hombros, las miradas furtivas hacia la puerta del pasillo. Y en ese instante, se dio cuenta, la prometida no era solo fría, era peligrosa. Los trillizos, aún arrodillados, comenzaron a susurrar entre ellos, bajos, casi inaudibles. Mateo apretaba las manos de Clara y murmuraba palabras cortas. No podemos contar, si contamos, papá va a se alejar. El escalofrío que recorrió la espalda de Alejandro fue instantáneo. Había confiado ciegamente en Isabel. Pero ahora, al ver a los niños encogidos, sintió una verdad imposible de ignorar. Ella los estaba manipulando para aislarlo de sus hijos. Clara respiró hondo, visiblemente vacilante, pero finalmente decidió hablar. Señor, tengo que decirle, no es la primera vez. Ella usa castigos físicos y psicológicos. Les obliga a arrodillarse, a repetir cosas que no deben, para obedecer. La mirada de Alejandro se estrechó, mezclando ira con incredulidad. ¿Cómo es eso?, preguntó, tratando de controlar la voz para no asustar aún más a los trillizos. Clara señaló discretamente el brazo de Tomás, mostrando de nuevo la pequeña marca morada. Es así, señor. Ella dice que es para educar a los niños. Pero tienen miedo de contarlo. Creen que, si hablan, perderán su amor. Los trillizos comenzaron a llorar silenciosamente, pero Alejandro sintió que crecía dentro de él una determinación férrea. Era imposible ignorar aquello. Y en cualquier momento, Isabel podría aparecer, o peor, podría descubrir que habían hablado con alguien. En ese instante, un chasquido proveniente del pasillo hizo que Clara se encogiera. Alejandro se levantó rápidamente, colocándose entre la puerta y los trillizos. La tensión aumentó con el súbito silencio de la sala, como si el mismo aire estuviera esperando algo. Y entonces la puerta se abrió. Pero no era Isabel. Solo era el viento empujando la puerta del pasillo, haciendo que los trillizos se estremecieran. Aún así, ese pequeño suceso mostró a Alejandro cuán vulnerables eran, y lo rápido que el peligro podía aparecer. Clara respiró hondo y habló nuevamente, con una voz temblorosa pero firme. Señor, usted necesita estar consciente. Están en peligro. Isabel no se detendrá hasta controlar a usted y a los niños. Yo temo por ellos todos los días. Alejandro tragó saliva. La ira, la culpa y el miedo se mezclaban en su pecho, pero algo quedó claro. Ya no había forma de ignorar la verdad. Se agachó, poniéndose al nivel de los trillizos. Miró a los ojos de cada uno, apretando sus pequeñas manos con firmeza. No se preocupen más, lo prometo. Nadie les hará daño. Yo estoy aquí. Siempre estaré. Los niños respiraron hondo, pero el miedo aún estaba allí, latente. Alejandro sabía que eso era solo el comienzo. El verdadero enfrentamiento con Isabel, y el descubrimiento completo de su maldad, aún estaba por venir. El suspense flotaba en el aire. Algo inminente estaba a punto de estallar dentro de esa mansión. El corazón de Alejandro todavía latía con fuerza en el pecho cuando Clara se apartó un poco para observar mejor a los trillizos. Mateo, Lorenzo y Tomás continuaban arrodillados sobre la alfombra, manos unidas, temblando suavemente, pero ahora con un hilo de esperanza en los ojos. Alejandro respiró hondo, sabía que debía actuar rápido. Cada segundo era precioso, cada momento que Isabel tuviera para manipular a los niños podría dejar marcas irreversibles. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En la esquina de la sala, cerca del sofá, un biberón caído, uno de los que usaban los trillizos por la tarde. Pero no era un biberón cualquiera, tenía un residuo extraño, un color diferente al de la leche normal. Alejandro frunció el ceño. Clara notó su mirada y tragó saliva. Ella ya había percibido, días atrás, pequeñas alteraciones en los biberones y en la rutina de los niños, pero nunca había tenido el valor de tocar el tema. Hasta ahora. Alejandro, dijo Clara, con voz baja y temblorosa. Sospechaba esto, pero no quería creerlo.
Él se acercó y tomó el biberón con cuidado, examinando cada detalle. El líquido tenía un olor dulce, extraño, que nadie allí debería reconocer. Cada instinto en su cuerpo gritaba que algo terrible podría haber ocurrido si hubiera llegado solo media hora más tarde. Los niños podrían haber estado gravemente enfermos. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. Los trillizos saltaron, y Clara inmediatamente se colocó entre ellos y la puerta, lista para protegerlos. Pero era Isabel. Entró como siempre, elegante, impecable, con una sonrisa falsa que parecía pegada al rostro. Su perfume intenso llenó la sala, ocupando cada rincón, pero esta vez Alejandro no se dejó engañar. Conocía cada movimiento de ella, cada gesto calculado, cada mentira silenciosa. «Querido», comenzó Isabel, fingiendo sorpresa. «Qué bueno verte en casa tan temprano». Alejandro sostuvo el biberón con firmeza, la mirada fija en ella. «Isabel, ¿qué es esto?» Su sonrisa vaciló por un instante, pero rápidamente retomó la postura. «No sé de qué hablas», dijo, con voz dulce pero tensa. Clara respiró hondo, sintiendo que era el momento de actuar. Finalmente relató lo que había observado, los castigos, los miedos, las maniobras de Isabel para controlar a los trillizos. Alejandro comprendió que todo el misterio, cada lágrima de los niños, cada retroceso suyo, tenía sentido ahora. Pero Isabel no se rendiría sin luchar. Dio un paso adelante, como si quisiera tomar el biberón de la mano de Alejandro, y susurró con veneno. ¿De verdad crees que vas a descubrir la verdad sin consecuencias? En ese instante, Alejandro comprendió que necesitaba actuar de inmediato. No podía solo confrontarla, necesitaba pruebas, seguridad, protección para los trillizos. Un torbellino de pensamientos cruzó su mente: llamar a la policía, sacar a los niños de la casa, registrar todo, en fin, asegurarse de que Isabel ya no pudiera dañar a nadie. Se inclinó sobre los trillizos, protegiéndolos con su cuerpo, y miró a Clara. Si estuvieras en su lugar, ¿seguirías protegiendo a los niños a pesar del peligro? El aire en la sala estaba cargado de tensión, pero una cosa era segura: la historia cambiaría allí, en ese instante. Alejandro, Clara y los trillizos estaban a punto de enfrentar el peligro más intenso que jamás habían visto, y nada volvería a ser igual. El eco de la alerta todavía flotaba en la sala cuando Clara respiró hondo. Por primera vez, sintió que la responsabilidad de proteger a los trillizos no era solo suya, sino de todos los que realmente amaban a esos niños. Alejandro todavía sostenía el biberón sospechoso, la mirada fija en la malvada prometida que ahora se mantenía atrás, desconfiada. Pero Clara sabía, ante cualquier movimiento brusco de Isabel, los niños podrían entrar en pánico. Se acercó despacio, sintiendo cada paso sobre la alfombra como si pisara fragmentos invisibles de vidrio. Los trillizos se apretaban las manos entre sí, intentando sentirse más seguros, pero era evidente que todavía estaban aterrorizados. Clara se sentó a su lado, uniendo sus manos a las de ellos, transmitiendo calma. El olor familiar del jabón y las sábanas limpias se mezclaba con el perfume intenso de Isabel, creando una tensión casi sofocante. «Escuchen, pequeños», comenzó Clara, con voz firme pero amable, «no tienen que tener miedo. Yo los voy a proteger. Siempre». Los niños la miraron, con los ojos vidriosos, y un pequeño destello de esperanza surgió. Era apenas un destello, pero suficiente para que Clara sintiera un calor interno, como si la valentía creciera dentro de ella. Por primera vez, comprendió que no necesitaba actuar sola, pero también que ya no podía esperar pasivamente. Mientras hablaba con los trillizos, Clara comenzó a elaborar mentalmente su plan. Necesitaba pruebas, necesitaba registros, necesitaba documentar cada gesto de Isabel. Cada mirada fría, cada amenaza velada, cada manipulación debía ser guardada para Alejandro y para la policía. Sabía que cualquier error podía poner a los niños en peligro inmediato, pero también sabía que había llegado el momento de actuar. Alejandro observaba todo, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Clara, la mujer sencilla que jamás habría imaginado capaz de cargar con tanta valentía, estaba tomando las riendas de la situación. Sabía que debía confiar en ella, porque conocía a los niños mejor que cualquier otra persona en la casa, incluida Isabel. Mientras Isabel se mantenía distante, con una sonrisa calculada, Clara comenzó a actuar discretamente. Tomó su celular, apoyado con cuidado en la estantería, y empezó a registrar pequeñas evidencias, los sonidos, las expresiones de miedo de los niños, incluso los movimientos sospechosos de la prometida. Cada detalle, cada gesto, sería crucial. Los trillizos, a pesar del terror todavía presente, comenzaron a relajarse ligeramente en la presencia de Clara. Sentían que, finalmente, alguien realmente los estaba cuidando.
Y Clara, por primera vez, sintió que tenía el control de la situación, aunque el peligro apenas comenzaba a revelarse. Conforme pasaban los minutos, comprendió una verdad profunda: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Cada paso que daba, cada decisión silenciosa para proteger a los niños, la fortalecía. La empleada doméstica que solo limpiaba la casa se convertía, lentamente, en la guardiana silenciosa de la familia. Alzó la mirada hacia Alejandro, quien le respondió con un leve gesto, reconociendo sin palabras la fuerza que llevaba dentro. Clara sabía que lo peor aún estaba por venir, pero también sabía que, a partir de ese momento, no retrocedería ante nada. La tensión todavía flotaba, pero había un hilo de esperanza y coraje latiendo con fuerza. El juego de Isabel estaba a punto de ser desenmascarado, la tensión dentro de la mansión Valverde estaba al límite. Clara sabía que necesitaba descubrir la verdad completa sobre Isabel antes de que algo más le sucediera a los trillizos. Mientras Alejandro mantenía un ojo vigilante sobre los niños, ella comenzó silenciosamente a registrar la oficina de la prometida, aprovechando que ésta había salido por unos minutos bajo el pretexto de buscar documentos para la fiesta de boda. La oficina era un reflejo de Isabel, organizada, impecable, pero con un aire frío y calculador. Clara abrió los cajones con cuidado, sintiendo el corazón latir tan fuerte que parecía resonar en las paredes. Fue entonces cuando encontró algo que lo hacía todo cobrar sentido: una carpeta marcada con el nombre de Alejandro, cerrada con un candado simple que ella logró abrir con la cautela de quien no quiere ser descubierta. Dentro de la carpeta había contratos antiguos, notas y documentos a los que nadie más debería tener acceso. Pero lo que realmente paralizó a Clara fue una fotografía antigua. En ella, Isabel sonreía junto a una mujer desconocida mientras sostenía un bebé. Y el bebé tenía los mismos rasgos que los trillizos. Esa imagen reveló un secreto devastador: Isabel había estado involucrada en un plan para acercarse a Alejandro y a sus hijos durante años. Cada gesto, cada mentira, cada manipulación, había sido cuidadosamente planificada. Además, había documentos médicos y notas privadas que indicaban que Isabel había registrado detalladamente a los niños, incluyendo hábitos, horarios e incluso respuestas emocionales a castigos. Clara comprendió, horrorizada, que Isabel no solo estaba controlando a los hijos, estudiaba cada detalle para usarlos en contra de Alejandro, para ganar poder y tal vez hasta beneficiarse de la herencia. El aire parecía pesado alrededor de Clara. Cada evidencia era más clara que la anterior: Isabel no era solo una mujer celosa y manipuladora, era estratégica, fría y peligrosa. Sabía exactamente lo que hacía y cómo reaccionaría Alejandro ante cada situación. Cada lágrima de los niños, cada pequeño acto de miedo, formaba parte de un plan cruel para aislarlo y debilitar a la familia. Clara respiró hondo y volvió a la sala, sosteniendo los documentos con firmeza. Alejandro se dio cuenta de inmediato de que había encontrado algo. Se sentó a su lado y comenzó a explicarle, con voz firme y emocionada, todo lo que había descubierto: la foto, las notas, los contratos, cada detalle que demostraba la malicia de Isabel. Alejandro sintió un profundo impacto. Cada sospecha que había tenido, cada pequeño detalle que hasta entonces no tenía sentido, ahora encajaba. Finalmente comprendió que Clara había salvado a los trillizos no solo por instinto, sino porque había percibido la magnitud del peligro mucho antes que él. «Esto lo explica todo», murmuró Alejandro, mirando a los trillizos, que lo observaban con ojos llenos de confianza. «Ahora entiendo por qué tenían tanto miedo, y porque tú siempre supiste qué hacer, Clara». Clara respiró hondo, sintiendo el peso de la verdad finalmente revelada. La prometida malvada, la mujer que parecía perfecta para todos los demás, se había mostrado tal como era. Y ahora, Alejandro tenía las pruebas necesarias para actuar. El siguiente paso sería arriesgado, pero inevitable. Necesitaban proteger a los trillizos antes de que Isabel se diera cuenta de que había sido descubierta. El golpe de la puerta sonó más fuerte que cualquier ruido anterior. Clara se congeló, sintiendo el corazón acelerarse. Alejandro se levantó de inmediato, colocándose entre los trillizos y la entrada. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para reaccionar. Los niños, todavía arrodillados en la sala, se apretaban las manos entre sí, temblando, conscientes de que el peligro finalmente se acercaba. Y allí estaba ella, Isabel, la prometida malvada, perfecta ante los ojos del mundo, pero ahora mostrando su verdadero rostro, frío, calculador y lleno de odio contenido. Sus ojos se fijaron en Clara, y una sonrisa cruel se formó lentamente. «Entonces, han descubierto mi secreto, ¿es eso?», dijo Isabel, con voz baja y amenazante, como si cada palabra fuera una cuchilla.
Clara sostuvo a los trillizos más cerca de sí. Mateo, el mayor, apretó su mano, con los ojos abiertos de miedo. Lorenzo y Tomás se encogieron aún más, tratando de desaparecer detrás de ella. Alejandro sintió una mezcla de rabia y terror. Sabía que Isabel no dudaría en lastimar a nadie para proteger sus planes. «No voy a permitir que lastimes a nadie más», gritó Alejandro, intentando imponer firmeza, pero la tensión llenaba el aire como una tormenta a punto de estallar. Isabel dio un paso adelante, y el intenso aroma de su perfume llenó la sala, sofocante. Levantó la mano, como si quisiera señalar o tocar a los trillizos, y un escalofrío recorrió la espalda de Clara. En cualquier momento, un movimiento en falso podría provocar una tragedia. En ese instante, Alejandro comprendió algo crucial: debía actuar rápido. Avanzó, tomó los documentos y la fotografía que Clara había encontrado, colocándolos frente a Isabel como prueba de que había sido descubierta. «Esto lo prueba todo», dijo Alejandro, firme. «Si intentas algo ahora, las consecuencias serán inmediatas». Los ojos de Isabel se entrecerraron. La máscara perfecta que siempre había mantenido frente al mundo comenzó a resquebrajarse. Se dio cuenta de que había sido desenmascarada, que los planes minuciosos que ejecutaba desde hace años estaban a punto de fracasar. «No entienden, no tienen idea de lo que puedo hacer», gritó Isabel, dando un paso amenazador hacia Clara. Clara respiró hondo, sintiendo la valentía pulsar. Por primera vez, el miedo no era suficiente para paralizarla. Colocó su cuerpo entre Isabel y los trillizos, firme como un muro. «Si los tocas, me aseguraré de que nadie más confíe en ti, ni en la sociedad, ni en la ley», dijo Clara, con voz baja pero mortal. Los trillizos observaban en silencio, todavía temblando, pero sintiendo que alguien realmente los protegía. Alejandro, a su lado, tomó posición, mirando fijamente a Isabel. Sabía que, a partir de ese momento, el enfrentamiento sería inevitable. Entonces, un ruido en el pasillo llamó su atención. La policía finalmente estaba llegando, llamada con antelación por Alejandro tan pronto como Clara le mostró las evidencias. Isabel miró hacia la puerta, dándose cuenta de que estaba acorralada. El peligro máximo había llegado. La tensión era tan intensa que parecía cortar la respiración de todos. Pero Clara sabía, ahora, con Alejandro y los trillizos protegidos y la policía en camino, finalmente podrían enfrentar a Isabel y desenmascarar todo. El colapso estaba cerca, pero la verdad ya no podría ser escondida. La sirena lejana creció hasta convertirse en un rugido dentro de la mansión. Alejandro sostenía a los trillizos cerca, con la mirada fija en Isabel, que ahora parecía una mujer más pequeña, vulnerable, pero aún peligrosamente imprevisible. Clara respiraba hondo, cada músculo alerta, sintiendo que ese momento decidiría el destino de la familia. Isabel intentó avanzar, pero Alejandro dio un paso al frente, bloqueando su camino. «Esto se acabó», Isabel dijo, firme. «Los niños están a salvo y tú ya no tendrás poder sobre ellos». La prometida malvada, con la sonrisa forzada, levantó la mano como si quisiera argumentar, pero su mirada delataba pánico. Sabía que la grabación hecha por Clara, los documentos y la fotografía que Alejandro sostenía eran pruebas irrefutables. En ese instante, la puerta principal se abrió y entraron dos policías. Uno de ellos llevaba esposas, el otro un portátil listo para registrar las evidencias. «Señores, recibimos la denuncia y llegamos a tiempo», dijo el policía, mirando a Isabel. «Señora Isabel Vidal, usted está detenida». Isabel retrocedió, los tacones golpeando el piso de mármol, produciendo un sonido seco que resonó en la sala. «Esto no es justo». «Yo estaba», comenzó a gritar, pero su voz se quebró. Alejandro respiró hondo y se acercó, mostrando la gravedad de la situación. «La verdad está aquí. Cada amenaza, cada manipulación, cada castigo a los niños, todo documentado. No hay forma de negarlo». Clara, sosteniendo las manos de los trillizos, notó cómo cambiaba su expresión. El miedo todavía estaba presente, pero ahora había alivio. Entendieron que estaban a salvo, que finalmente alguien había visto la verdad y los estaba protegiendo. Mateo miró a Alejandro, luego a Clara, y dijo en voz baja: «Gracias». Los policías comenzaron a recolectar las evidencias, la grabación de los niños arrodillados, las notas, los contratos e incluso el diario secreto de Isabel. Cada prueba confirmaba lo que Clara sospechaba y Alejandro temía: la maldad de la prometida no tenía límites. Isabel fue esposada, pero antes de salir, miró a Alejandro con odio helado. «Esto no va a quedar así, te arrepentirás», dijo mientras la conducían fuera de la sala. Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo como el peso de la tensión se disipaba lentamente.
Clara, a su lado, respiraba hondo, sintiendo la adrenalina disminuir, pero aún consciente de que la situación había sido extremadamente peligrosa. Se inclinó y abrazó a los trillizos. Papá promete que nadie volverá a lastimarlos, susurró, emocionado. Clara sonrió, silenciosa pero satisfecha. Sabía que, sin su valor y atención a los detalles, la historia podría haber terminado de forma trágica. Por primera vez, Alejandro la miró de verdad, reconociendo no solo a la mujer que cuidaba la casa, sino a la guardiana de su familia, la heroína silenciosa que salvó a sus hijos. La tensión finalmente comenzó a disiparse. La verdad estaba expuesta, la justicia había llegado, y la familia Valverde podía, por fin, respirar sin miedo. El sonido de las sirenas desapareció poco a poco, sustituido por el cómodo silencio de la mansión. Alejandro todavía sostenía a los trillizos en brazos, sintiendo cada respiración de ellos, como si quisiera asegurarse de que nada más pudiera hacerles daño. Mateo, Lorenzo y Tomás finalmente se sintieron lo suficientemente seguros como para soltar las manos de Clara y apoyarse en su padre. Sus pequeños corazones latían rápido, pero había algo diferente en sus ojos, confianza. Clara se retiró discretamente, pero Alejandro la llamó con un gesto. «Ven aquí, Clara», dijo, extendiéndole la mano. «Has salvado a mis hijos. No sé cómo agradecerte». Clara sintió el calor de esas palabras atravesar su pecho. Siempre había pensado que solo estaba haciendo su trabajo, pero en ese momento comprendió que había hecho mucho más, proteger a toda una familia de un peligro real. Los trillizos ahora jugaban tímidamente alrededor de la sala, riendo bajito. Cada gesto de ellos era un recordatorio de que el trauma todavía existía, pero que la seguridad y el cuidado ya habían cambiado la dinámica familiar. Alejandro observaba cada movimiento, sintiendo una mezcla de alivio y culpa, por no haberse dado cuenta antes, por haber confiado ciegamente en Isabel. Pero la gratitud hacia Clara era más grande que cualquier remordimiento. Isabel, por su parte, ahora enfrentaría un proceso largo y público. Alejandro sabía que la justicia tomaría tiempo, pero ya no había forma de negar los hechos. El mundo entero conocería, finalmente, el verdadero rostro de la prometida malvada, y ella ya no podría manipular a nadie más. Mientras tanto, la vida dentro de la mansión comenzaba a reconstruirse. Alejandro dedicaba tiempo a los trillizos, participando en cada momento de juego y aprendizaje. Clara, aunque aún empleada de la casa, ahora ocupaba un lugar mucho más grande. Era confidente, protectora y figura materna para los niños. Una tarde, después de acostar a los trillizos, Alejandro y Clara permanecieron en la sala, sentados uno al lado del otro, observando la luz del sol filtrarse por las cortinas. Él la miró y dijo, con una sonrisa contenida: «Nunca imaginé que alguien pudiera ser tan valiente. Y tan increíble». Clara sonrojó levemente, desviando la mirada, pero no se apartó. «Solo hice lo que debía hacerse», respondió. «No», insistió Alejandro. «Hiciste mucho más. Salvaste a mi familia. Salvaste a mis hijos». Respiró hondo. «Y ahora, tal vez podamos reconstruir todo juntos». Hubo un silencio cómodo, lleno de una sensación de esperanza. Los trillizos, finalmente seguros, dormían tranquilos, y la mansión respiraba calma por primera vez en meses. Alejandro miró a Clara, dándose cuenta de que la vida podía ofrecer una segunda oportunidad, no solo para él y sus hijos, sino también para quienes demostraban coraje y corazón. La noche cayó sobre Sevilla, silenciosa y pacífica. La tormenta había pasado. El miedo fue reemplazado por amor, protección y la certeza de que la verdad siempre prevalece. La historia de Alejandro, Clara y los trillizos Valverde había cambiado para siempre, marcada por el valor, la justicia y la fuerza del vínculo humano. Meses después, la mansión de los Valverde en Sevilla ya no tenía el mismo silencio cargado de miedo. La vida seguía su curso, pero ahora había algo nuevo: esperanza, confianza y unión. Alejandro, Clara y los trillizos, Mateo, Lorenzo y Tomás, habían encontrado un ritmo que equilibraba protección y libertad. Los niños todavía conservaban recuerdos de lo que habían pasado, pero ahora dormían tranquilos y jugaban con seguridad por la amplia sala. Reían, corrían e inventaban historias juntos, algo que antes era imposible. Alejandro observaba cada movimiento con una mezcla de orgullo y alivio, consciente de que nada podía reemplazar el trauma, pero cada gesto de amor y cuidado ayudaba a sanar las heridas. Clara continuaba trabajando en la mansión, pero su papel se había transformado por completo. No era solo la empleada, era la guardiana, confidente y figura materna que la familia necesitaba. Cada pequeño gesto suyo, una sonrisa, un abrazo, una palabra de consuelo,
significaba el mundo para los trillizos y también para Alejandro. Isabel ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Presa y procesada, ya no podía manipular a nadie. El mundo social y judicial había reconocido finalmente su verdadero rostro, y Alejandro podía respirar sin la sombra constante de amenazas sobre su familia. El vínculo entre Alejandro y Clara creció de manera natural. No era solo atracción, era respeto, gratitud y la percepción de que juntos podían reconstruir no solo la seguridad del hogar, sino toda una familia. Una tarde, sentados en la terraza al atardecer, Alejandro le ofreció la mano a Clara. «Ven conmigo», dijo con una sonrisa suave. «Tenemos una vida que reconstruir». Clara sonrió, aceptando el gesto, y por primera vez sintió que pertenecía no solo a aquella casa, sino a algo más grande, una familia unida por amor y valentía. Los trillizos, aún corriendo por el jardín, gritaban y reían. Mateo ahora inventaba historias, Lorenzo pintaba pequeños cuadros, y Tomás exploraba el patio con curiosidad renovada. Cada pequeño acto de normalidad era una victoria sobre el miedo que antes los aprisionaba. Alejandro, observándolos, sintió una gratitud silenciosa. Clara no solo los había salvado físicamente, sino que también les devolvió la confianza, la inocencia y la alegría de ser niños. Se dio cuenta de que, sin ella, nada de esto habría sido posible. Mientras el sol desaparecía en el horizonte español, la mansión parecía finalmente respirar. Ya no había manipulación, miedo ni mentiras. Solo había verdad, valentía y la promesa de un futuro seguro. Clara, Alejandro y los trillizos habían enfrentado la oscuridad juntos y salido del otro lado más fuertes, unidos y conscientes de que, incluso frente a la maldad más fría, el amor y la valentía siempre encuentran un camino. Y así, la vida continuó. Cada día era una nueva oportunidad para sonreír, jugar y vivir sin miedo. Una familia que enfrentó la manipulación y el peligro ahora encontraba alegría en los pequeños momentos, en las risas, en los abrazos y en la certeza de que la verdad y la valentía siempre triunfan. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. Subimos vídeos nuevos todos los días. Si te gustó la historia, deja tu like. En los comentarios, cuéntanos de dónde eres y a qué hora nos ves.